Muy buenos días a los alumnos de cuarto de secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol. El día de hoy comenzamos con un nuevo tema en nuestra parte de matemática que corresponde al apartado de trigonometría. El tema que vamos a ver el día de hoy corresponde a lo que es ángulo trigonométrico. Vamos a definir lo que es un ángulo trigonométrico antes de pasar a la parte práctica. Un ángulo trigonométrico es aquella figura que se genera por la rotación de un rayo alrededor de uno de sus extremos, que es un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. Puede decirse que el ángulo trigonométrico tiene el mismo origen que el ángulo geométrico, es decir, sale por la rotación de un rayo alrededor de un punto, llamado vértice, al igual que en los ángulos geométricos normales. La diferencia entre un ángulo trigonométrico y un ángulo geométrico la veremos a continuación. En los ángulos trigonométricos se tiene en cuenta el sentido de rotación del rayo alrededor del extremo llamado vértice. Esto va a condicionar a que el valor de estos ángulos sea positivo o negativo dependiendo del sentido de rotación. Un ángulo será positivo entonces cuando el rayo pasa de su posición inicial a su posición final en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario al de las agujas del reloj. De esta manera, la medida del ángulo trigonométrico será de valor positivo. Entonces, relacionamos el sentido antihorario con el signo positivo de un ángulo, es decir, en el sentido contrario al de las agujas del reloj. En los ejemplos vemos que el ángulo beta y el ángulo gamma son ángulos positivos, porque desde su origen hasta su posición final están moviéndose en dirección antihoraria. Entonces, su valor es positivo. Pasemos a definir lo que es ángulo negativo. Como tal, el ángulo negativo será lo contrario, aquel que se obtiene cuando el rayo pasa de su posición inicial a su posición final en sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera, la medida del ángulo trigonométrico será de valor negativo. Al contrario que del ángulo positivo, entonces un ángulo negativo tiene sentido horario. Entonces, en las figuras vemos al ángulo phi y al ángulo alfa que son en sentido horario y por lo tanto su valor es negativo. Ángulo nulo. Un ángulo nulo es aquel que se obtiene cuando no hay rotación, de modo que sus lados inicial y final coinciden. La medida del ángulo nulo tiene un valor igual a 0 grados. Entonces, el valor nulo está en función de que en este caso no hay rotación del ángulo, entonces permanece en su posición. Lados iniciales y lados finales coinciden, por lo tanto el ángulo tiene un valor igual a 0. Pasemos entonces a nuestra siguiente definición, que vamos a ver aquí. Ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta es aquel que se obtiene cuando la posición inicial, luego de una rotación del rayo, coincide por primera vez con la posición final. Sabemos que un ángulo de una vuelta, geométricamente hablando, mide 360 grados y ese es el valor máximo que puede tener un ángulo en el apartado de geometría. En trigonometría, el valor del ángulo trigonométrico es ilimitado. ¿Por qué? Porque puede dar infinitas vueltas. Entonces, por definición, el valor del ángulo trigonométrico es ilimitado, porque este depende de la magnitud de la rotación y a su vez estas pueden hacerse indefinidamente en cualquiera de los dos sentidos conocidos. Es decir, un ángulo trigonométrico puede girar en sentido horario o antihorario las veces que se requiera o las veces que indique el problema. Así tenemos ángulos trigonométricos que son mayores que 360 grados y también que pueden ser menores a menos 360 grados. Entonces, esto depende de la cantidad de vueltas que pueda dar el ángulo trigonométrico, que puede dar infinitas vueltas. Y con eso tenemos una diferencia esencial del ángulo trigonométrico respecto al ángulo geométrico. Vamos entonces aquí a considerar una recomendación para resolver operaciones con ángulos trigonométricos.
Para sumar o restar ángulos trigonométricos, se recomienda colocar todos los ángulos en sentido antihorario, cambiando la rotación para que todos estén orientados en el mismo sentido. Esto a fin de evitar errores con los cambios de signo, ¿sí? Al colocar todos en sentido antihorario, se puede decir que todos se colocan en sentido positivo. Esto entonces es una convención ¿para qué? Para poder resolver problemas con ángulos trigonométricos sin cometer errores. Entonces es mejor ponerlos en sentido antihorario cambiando la rotación. Obviamente al cambiar la rotación cambia de signo y como tal el ejercicio también cambia. Por ejemplo, en la primera figura tenemos un ángulo trigonométrico alfa que está en sentido antihorario, perdón, en sentido horario y luego lo cambiamos en sentido antihorario y se convierte en menos alfa. Y lo mismo sucede con el ángulo trigonométrico alfa menos 50. Al cambiar el sentido a hacer un ángulo antihorario sería 50 menos alfa. Entonces lo que está haciendo es cambiar el sentido y a la vez cambiar el signo de los valores colocados allí. Con esta parte entonces tenemos la introducción teórica a lo que son ángulos trigonométricos. Los ejercicios que tenemos en este taller de aquí, que es trabajando en clase, se resolverán en su oportunidad. Como de costumbre, iré enviando las soluciones de los ejercicios a través del WhatsApp de nuestra clase, de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por hoy. Tengan un buen día. Espero que este material sea de ayuda para ustedes. Muchas gracias.